A lo mejor como empezar a entender qué es la identidad sexual, Claro, ¿no? claro, claro. Este, entender la identidad sexual tiene que ver con unir, temas muy importantes en la vida de una sola persona, que es, su genitalidad, que es cuando el médico saca un bebé, los genitales que le ve y la decisión que toma sobre eso, y todo lo que socialmente continúa, pues, a esta decisión, biológica. Tiene que ver con, cómo me percibo yo internamente, si yo siento que sí soy un hombre, o siento que soy una mujer, o siento que puedo ser incluso a veces las 2 cosas, ¿no? Tiene que ver con cómo me expreso, o sea, cómo me gusta que otros vean esta parte de mí, ¿no? Hoy que hablamos de la teoría queer, que afortunadamente, todos estos, pues, espectáculos, a veces de televisión, que se han vuelto masivos sobre las personas, em, las dragas, o bueno, que tiene otro nombre, ¿no? Las dragas es una palabra que yo uso, pero bueno, hombres y mujeres que se visten y que exaltan las Ujú. características de los hombres drag queen o drag king, ¿no? Ajá, Que esa es una expresión, ¿no? Igual sí. que una mujer que nació con unos genitales específicos de vulva y vagina, pueda expresar su cuerpo de manera masculina usando unos jeans o no sé, un vocabulario a lo mejor que estaría más en el estereotipo masculino, que esa Ujú. sería su expresión. Y la última sería, por lo menos, lo que me atrae. Es Ujú. decir, qué es lo que a mí me erotiza, a quién le quiero dedicar mi afecto, que sería, Ujú. la orientación sexual, ¿no? Que Sí. una persona podría ser homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual y otras, más, formas que se suman a esto. Y las prácticas que cada quien pueda tener. Ujú. Es decir, todos pertenecemos, todas y todos pertenecemos a la diversidad sexual, porque todos tenemos estas características humanas. Claro. Entonces, a veces cuando se habla de la identidad sexual, muchas personas piensan en que es solo para personas homosexuales o solo para las personas trans. Todos tenemos una identidad sexual Claro. que no es de a gratis, o sea, que no se da como en un paso único, que es todo un proceso, y ya les voy a permitir a mis compañeros que le entren Bueno, a no, hablar está también de maravilloso. este. Yo voy a Ujú. aprovechar la introducción de Mateo justamente para enlazarlo con la parte sociológica y clínica, pero es que yo no puedo dejar de pensar en la parte sociocultural, porque tú preguntabas, ¿de dónde se deriva o cómo es que esto llega a ser un sufrimiento psíquico? Pues es que parte de que hay toda una estructura hegemónica que establece lo que está bien y lo que está mal, y lo que debe ser y lo que no debe ser, pero además esa estructura hegemónica no solamente es lo que está bien o lo que está mal, también responde a estructuras de que tienen que ver con el poder. Entonces, si esta estructura hegemónica es heteronormativa, y entonces, decía Mateo hace rato, son personas que tienen ciertas características y que aparte son heterosexuales y que aparte viven su sexualidad institucionalizada o la maternidad institucionalizada, están dentro de lo que está considerado, dentro de ese poder hegemónico como algo positivo y válido, y que tiene un valor social, y que tiene un valor cultural, y que da poder. Entonces, todo lo que no está ahí en ese dentro de esa valoración hegemónica, llámese todo lo que no sea heteronormativo, y también nos incluimos las mujeres, de ciertas muchas maneras. Entonces, todo eso va a ser puesto sobre la mira, pero de pero con una connotación, eh, hasta psicopatológica. Es decir, el hecho de patologizar todo lo que no está dentro del poder hegemónico es una manera de violentar o de ejercer ese poder. Entonces, creo que de la perspectiva sociocultural nos permite colocar el tema para luego verlo dentro de lo individual, cómo es que las familias que son parte de la cultura van ejerciendo ya de manera individual y muy específica en todas nuestras historias, cómo es que nos vamos reconociendo como hombres o como mujeres, porque también dentro de esta estructura hegemónica, cabe decir que es un mundo binario, o sea, o eres mujer o eres hombre, porque todo esto que Mateo comentaba sobre las posibilidades de expresión sexual
no están en nuestro imaginario. Entonces, ahí empieza el problema. Y no empieza como algo simple, ¿no? Ya nos meteríamos en una cosa Sí, sí, sí. histórica muy, muy, muy cabrona. Ujú. No, está bien, está Pero, bien. ¡Pi! No, pues, suéltalo, suéltalo. pero Sí. bueno, partiendo de ahí es como, tanto la medicina, como la familia, como, muchas instituciones reproducen todo esto. Sí. Entonces, bueno, ahí me gustaría como Sí. puntualizar. Y yo creo que, perdón que ahorita voy a tomar rápido la palabra, porque lo que han dicho creo que merece como cierto aterrizaje, ¿no? Porque de entrada sí es como visibilizar que en efecto la identidad sexual es algo, no es algo que se da por hecho ya, ¿no? O sea, que uno no nace y entonces ya se dice, soy hombre o soy mujer y listo, ¿no? Sino que es un proceso, en efecto, y me gustó como lo dice Mateo, que integra, pues, ¿no? O sea, que es una integración de diferentes elementos, desde donde entonces sí, está a lo mejor el cuerpo, ¿no? Biológico, los genitales, pero que esos genitales en el ser humano no van a definir un macho y una hembra por sí mismo, pues, ¿no? Sino que están todos esos elementos entonces que han mencionado, ¿no? De la cuestión social, de la cuestión de la expresión, de la cuestión del afecto, que finalmente van a ir tratando de dar como una respuesta a esta gran pregunta de ¿y qué es eso de ser hombre y qué es eso de ser mujer, ¿no? Y yo qué soy entonces en ese sentido, pues, ¿no? Porque es una pregunta interesante, ¿no? Me da la impresión que un niño va a escuchar eso de, tú eres niño, tú eres hombre, ¿no? Y entonces el niño es como de, ¿pero qué es eso de ser hombre? Ajá, ¿qué es eso de ser mujer? Por lo tanto, como esa gran pregunta va a movilizar ese proceso, me da la impresión, ¿no? Voy a pensar, pensando en el sufrimiento, en los artistas que salen del closet, que eso nos impacta socialmente, porque como son figuras públicas, voy a imaginarme la historia de Ricky Martin, cuando muchas mujeres dicen, ay, es que engañó a Rebeca de Alba, porque él sabía que era homosexual. Cuando él mismo ha contado, es que yo no sabía que era homosexual, ¿no? Es decir, no tenías 18 años y dijiste, ah, soy homosexual, ¿no? O sea, tuvo que vivir un proceso de muchos años y hay personas que pueden seguir generando su identidad sexual hasta antes de su muerte, pues, ¿no? Porque la sexualidad es algo que va así de punta, de cabo a rabo, y que no tiene una cronología, es un proceso diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que si mencionabas hace un rato de la posibilidad de que emerjan los haters, pues vamos a entrarle, ¿no? A la onda de Que venga. que surjan, porque en este asunto de lo social y en este tema de cómo se van determinando lo que está bien y lo que no está bien, y hablando un poquito de la palabra, porque la palabra, o sea, lo que se convierte en palabra genera realidad, Ah, claro. ¿no? Y si no hay palabra, ¿no? Para, para más, o sea, si las palabras son solamente dos, ¿no? O sea, lo heteronormativo, ¿no? Pues solamente se quedan con dos posibilidades y todo lo demás pareciera que no existe, ¿no? Inexistente. Y ahí empezaría uno de tantos problemas, porque palabras hostiles, yo mencionaría el normal y anormal, ¿no? Ujú. Claro. El raro, la rara, Ujú. ¿no? El normal, anormal, el raro, la rara. Todo lo que sale de esta cajita donde quieren meter, o sea, dos cajitas donde quieren meternos a todos, Ujú. ¿no? Sí. Y que eso en realidad no es posible. Pero como no ha habido por mucho tiempo palabra para asignarlo, entonces inclusive en esa parte había confusión. Y Ujú. como instituciones que han propiciado estas ideas, pues es nuestra Iglesia Claro, Católica, claro. ¿no? Es una institución social que busca pues el control de las personas a través de la culpa sobre todo y especialmente pues de la expresión de la sexualidad y sobre todo del gusto sexual, ¿no? Ujú. Del placer, que la gente disfrute del placer es la forma para irte controlando. Y el que te salgas de estas cajitas, pues no les gusta porque tiene que ver con además de todas las otras expresiones y del ser, tiene que ver con una parte que le aterra a mucha gente, que es que te guste el placer sexual, Ah, ¿no? Que claro. este disfrute. Y estas palabras, yo la verdad, como he vivido el darme cuenta de toda esta situación, ha sido mucho a través de las palabras, ¿no? Sí. Lo que está bien, lo que está mal, si eres
poco hombre, mucho hombre, ¿no? Porque hasta en esas cuestiones resulta que hay medidas, Ah, ¿no? sí. No solamente es lo que te asignan, no solamente lo que te dicen, no, hay como hay niveles, ¿no? Rangos, niveles, ajá. Parecería Sí, claro. que hubiera rangos. Entonces, Porque yo ahorita que te sí, escucho, Arturo, me visualizo justamente como si estuviera entonces un ideal, ¿no? Un ideal de mujer y un ideal de hombre. Y a partir de eso es como qué tanto vales en tanto que te vas acercando, ¿no? A ese ideal. Y si pienso, ¿no? La experiencia de irse construyendo como hombre de repente viene como muy acompañada de esta angustia o de mujer, con esta angustia híjole, sí estaré siendo como lo suficientemente hombre, sí estaré siendo lo suficientemente hombre como para que se me valide como hombre o como mujer, pero ¿qué pasa si en tu construcción te das cuenta que no eres hombre por y que ejemplo. tampoco eres mujer? ¿No? Ujú. Y que en estas posibilidades no existen las palabras que al menos hagan que aparezcas, Ajá, ¿no? A que al menos hagan que aparezcas, porque entonces no aparece, pues tiene que ser hecho a un lado. sí. Sí, o que la retroalimentación social sea de aprobación o de recibimiento, Ujú, o de reconocimiento de sí existes, como ujú. dice Arturo. Entonces, también creo que parte del sufrimiento tiene que ver con esa sensación de que hay algo que debe estar mal en mí. Ajá, Hay algo que no está bien. Hay todo un discurso muy esencialista de las identidades sexuales y de la sexualidad que por naturaleza. Ya, sí, eso es un discurso muy esencialista, ¿no? sí. Entonces, si lo natural es que yo sea esto, pero yo no me identifico con eso, Ujú, entonces, claro. ¿no? Y también el discurso, digamos, oficial, como dice Arturo, desde la iglesia, pero también médico, pero Claro, la también institución médica. institucional, me marca eso, y si mis padres sienten al mismo tiempo que hicieron algo mal, Ujú, porque yo no estoy perteneciendo o no me estoy identificando con eso, entonces también es la culpa por ser quien soy, por sentirme como me siento y porque mis padres o mi familia se sienta mal, sí, porque yo les estoy generando eso. claro. Entonces yo siento que es muy complejo el asunto del malestar, Sí. como bien lo dijo Mateo hace rato, la situación del maltrato, las burlas, las cuestiones, de descalificación, tanto, pues, ahora sí que, yo creo que incluye cualquier persona que parezca que Ujú. no está en ninguno de estos cuadritos. Sí, exacto. Sí. Y ahorita que te escuchaba, Selva, me vino a la cabeza, es que ese discurso en efecto que pretende como reducir al natural la esencia del hombre y la mujer, que sí es como me da la impresión que es como primero como intentar una respuesta fácil, ¿no? Una respuesta fácil ante lo que implicaría realmente adentrarse a lo angustiante que es todo el proceso, pues, ¿no? Entonces la respuesta fácil desde lo biológico, ¿no? Pues tiene pene, pues es hombre, tiene vulva, pues es mujer, ¿no? Pero esta respuesta fácil al mismo tiempo se queda muy corta porque perdemos de vista que, ahorita que menciona Arturo, lo de la palabra, es que mi información es en psicoanálisis, entonces ahí dice algo bien chido y es que pues en el ser humano la palabra, o sea, nuestra introducción a la palabra nos corta la parte natural. Entonces la naturaleza ya no nos define en absoluto, en ningún Ujú, sentido, y menos en la sexualidad, pues, ¿no? ujú. Porque ya empieza el lenguaje a operar de otra manera y entonces ya crea ahí como otro universo. Y ya no basta entonces lo natural entre nosotros, porque claro, pasa este proceso donde entonces ya lo social, hay un discurso, hay un lenguaje social que entonces dice, a ver, ¿qué está sucediendo con esto de ser hombre y ser mujer? Pues, ¿no? Y eso empieza a crear ahí como otras posibilidades en el ser humano, ¿no? Y dificultades y sufrimiento. Exacto. Ahí yo